Nacional en el marco del notable protocolo de seguridad que tiene. Y porque además sentí que ante tanta y tanta gente que se volcó hoy a las calles, algo se quebró. Y esperemos que se recupere en los próximos días de los planes que existían sobre el control. Estas imágenes que tenemos y que nos habitaron desde las primeras horas de la mañana marcan una situación de caos totalmente inesperada y lamentablemente innecesaria. Esto tiene que ver con la imprevisión, se relaciona con no haber tomado las medidas que ahora, cuando uno escucha a los protagonistas, se da cuenta que tenían todos los elementos para asumir cómo tenían que hacer las cosas en el día de hoy. Se sabe que hay un choque cultural, que las tarjetas de crédito, de débito o lo que fuera, son todo un problema para la gente mayor, y aún sabiéndose esto y que desde el 20 de marzo estaban cerradas los bancos, íbamos a tener que seguir de alguna forma acompañando esta desesperación que tenía gente que hacía mucho tiempo que no recibía dinero. Pensemos que si se cerraron el 20 de marzo, había gente que quedó sin cobrar en la última semana de marzo, en la que le correspondía. Y esto se junta con todos los que previamente tenían que hacerlo. Lo sabían los bancos, lo sabían los funcionarios del gobierno que están abocados a todo esto, y ciertamente es una pena porque en un contexto de tantos aciertos, el de hoy se convierte en un pelotazo en contra. Es decir, un arquero que atajó absolutamente todo y viene un compañero y le mete un gol tonto, metiendo la pelota en su propio arco, porque esto es lo que ha sucedido hoy con el gobierno, que naturalmente es el primero de los responsables a los que hay que mirar en todo esto. Después están los bancos y el choque cultural que nosotros mencionábamos de la gente. Vamos a hacer un toque con Olivos porque es probable que tengamos que interrumpir la columna por alguna conferencia que se realice allí. Lautaro, buenas tardes, ¿qué se sabe? Víctor Hugo, muy buenas tardes. Por ahora que hay una reunión que se llamó de emergencia entre Alberto Fernández, el titular del ANSES Alejandro Banoli y el director del Banco Central Miguel Pez están reunidos de emergencia para determinar, para buscar una conclusión, una salida a que no vuelva a suceder lo que ha sucedido durante esta mañana. También entró Vilma Ibarra, que es secretaria legal y técnica de la presidencia, y por eso también podría salir algún decreto, pero seguramente que en el día de hoy tendría que encontrarse la solución para que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido durante esta mañana, tener en cuenta que se van a pagar a jubilados y otras prestaciones durante todo el fin de semana y también durante la semana que viene. Por eso se ha llamado una reunión de emergencia. Antes, tanto Banoli como Pese han estado reunidos en el Banco Central para traerle una propuesta al presidente Alberto Fernández. Uno se puede preguntar por qué esto no se ha previsto, por qué no ha llegado una solución antes que el problema, y hoy están reunidos aquí. Seguramente en las próximas horas del día de hoy va a haber una solución, o por lo menos una estrategia para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en la mañana de hoy, Víctor Hugo, y se especula con que se va a armar un cronograma de pago por el tipo de DNI para que cada uno de los que tenga que cobrar se presente un día específico y no se genere un amontonamiento como ha sucedido en estas horas que hemos visto durante todo el día en C5N. Lautaro, hemos visto muchas historias hoy y estaremos atentos a lo que nos digas desde Olivos. Todas las historias tienen que ver con los padecimientos de personas que en cada una del desarrollo de esas historias marcan lo que se padeció, lo que hoy fueron perjudicados por mala información previa, porque tendría que haber habido muchísimo más, porque no se previó que si en los bancos iban a atender por razones de seguridad, fíjese usted, qué contrasentido, relacionado con la pandemia, una caja sí, la otra caja no, para tener espacios entre ellos, y después teníamos a la gente que en su ansiedad, en su desesperación, se iba agolpando. Vamos a recorrer algunas de esas historias que se dieron en un día que nunca debió ocurrir, menos en el marco de todo lo que se está haciendo bien en el combate de la Argentina contra la pandemia. ¿La señora está desde muy temprano en la fila? Sí, querida, de las 9 menos cuarto. ¿Y cómo lleva la espera? Es como podemos, en la quinala, no tenemos 4 horas que estamos parados. ¿Qué trámite viene a hacer? Cobrar la jubilación. Todo el país se movilizó con estas dificultades, indudablemente son millones y millones de personas que tenían una gran expectativa. Había gente que llevaba más de un mes sin ver una moneda, y esto los sacó desesperadamente a buscar esos pagos.
como la información había sido evidentemente escasa, lo podemos corroborar ahora, pensaron que había que ir, que había que estar allí, agolparse de la manera que lo hicieron. Y los bancos no daban abasto y por otra parte los bancos privados, saben ustedes, no son demasiado afectos a cumplir con este tipo de obligaciones. Todo se sumó para que el día fuera un caos en el cual se rescataban historias como esta. ¿Qué me van a dar de comer? Y bueno, entonces tengo que comer. Oh, estamos igual. ¡Basta! A los 8.040. Y esto es lo que tengo que hacer yo. Ustedes. Sí, las 5 de la mañana estoy así instalado. ¿Qué me van a dar de comer? Y bueno, entonces tengo que comer. De estas escenas tan dramáticas hubo muchísimas al cabo del día. La gente que quería ganar un lugar, la discusión con quienes trabajaban en seguridad, entre los propios jubilados, alguien que se acercaba y le decía, por favor, retírese, pero no tengo espacio para atrás, porque la gente se iba agolpando. Fueron muchísimos los episodios lamentables que no debieron vivirse, mucho menos por gente que anda por los 70, muchas veces por los 80, por los 90 años, como vamos a ver en el desarrollo de nuestro trabajo. Y están aquellos que chocan culturalmente con toda esta historia. Para nuestra generación, quizás comprensiblemente, es una dificultad. Esto de las tarjetas, el número, el temor a usarla, el temor a que nos la quiten y tantos otros elementos que juegan en la cabeza de la gente. Pues allí estaban personas que son como más o menos el 5 o el 6% de los jubilados que no tienen tarjeta. ¿No tiene tarjeta de débito? No, no tengo. ¿No la tramitó nunca? Sí la tramité, me pusieron muchos inconvenientes de la cual no acepté y por lo tanto estoy como estoy. Nunca la tuvo. Nunca la tuve. Y así las cosas se complican, pero no se puede solucionar de un día para el otro, algo que viene de muchísimos años. Esto es una historia interminable para países que no reaccionan, muchas veces sociedades en realidad, con la presteza necesaria para aprovechar las ventajas, porque todas estas son ventajas que desechamos algunos por no entender, a veces por pereza, a veces por confusión mental que a cierta edad se va produciendo. Y por todo esto nos vamos quedando afuera de muchas de las soluciones que tendrían que ser extraordinarias para nuestra vida, para tener más tiempo, etcétera, y sin embargo se convierten en un verdadero escollo. Quisimos hablar con Miguel Ángel Fernández Pastor, que saben ustedes es un consultor de cabecera cada vez que tenemos un problema en el sistema previsional, y nos dijo esto. Es una lástima que tanto esfuerzo hecho por el gobierno y por la sociedad se haya visto empañado por un error meramente logístico. En el sistema previsional alrededor de un 5% no cobra con tarjeta. El 20 de marzo, cuando cerraron los bancos por cuarentena, se quedaron sin cobrar los que perciben más que la mínima y que por diversas circunstancias no tienen tarjeta. Al abrir los bancos, todos fueron a la vez y se produjo lo que pasó. Todos fueron al mismo tiempo, pero, después seguramente lo dice en otra intervención Miguel Ángel, aquí lo que era necesario, indispensable, era la información de los días previos. El tomar el viejo y querido DNI para decir los que tienen el número terminado en 1, terminado en 2, terminado en 3, establecer los días, para que fuera determinado tipo de gente. En realidad uno se pregunta cómo les pasó, cómo sucede esto, en medio de toda la pelea que se está dando, que es extraordinaria, en medio de las felicitaciones internacionales por lo que se hace con la pandemia, del trabajo formidable que están realizando hora por hora, a las 24 horas del día podría decirse, con un presidente que si duerme 3 horas me parece que estamos hablando de muchas, con ministros que están haciendo el mismo recorrido. ¿Cómo pasan estas cosas? Ahora que ocurrió quizás con el diario del lunes uno puede tener críticas muy especiales, pero de veras, a esta altura de los acontecimientos y en medio de tanta lucha, ¿cómo le sucedió que alguien, porque no tenía la debida información o porque no se hizo lo pertinente respecto a los números finales del documento, etcétera, se fue a las 4 de la mañana o antes, justamente en una de las noches más frías, como si fuera un castigo muy especial, y pasó esto? Antes de las 7:30. Antes de las 7:30. ¿Y cómo fue esta espera tanto tiempo? Al principio hacía mucho frío, ahora salió un poco más el sol. ¿Y qué va a hacer? Hay que aguantar. Difícil, ¿no? Sí. ¿Viene a cobrar su jubilación? Sí. ¿Y no tiene tampoco nadie que le dé una mano, que le pueda venir a cobrar por usted? Oh, sí, pero no, tengo que venir yo. Tiene que venir usted.
Francamente, este ida y vuelta no lo podía hacer desde mi casa. De ahí la presencia aquí que me da tanto gusto y además con la certeza de cómo está haciendo las cosas C5N en materia de seguridad para todos los trabajadores. De verdad que todo lo que vivimos aquí resulta extraño para lo que yo dejé la última vez que había estado y se corresponde justamente con eso. Pero quería acompañarlos de esta forma porque es necesario contar todas estas historias, aunque sea mínimamente para mostrar cuántos casos diferentes se dieron de personas que padecieron de una manera total hoy esta imprevisión que indudablemente se dio. Miren esta historia. ¿Y usted qué viene a cobrar, señor? Y vengo a cobrar la jubilación, que ya estoy atrasado. Sí. Tengo 15 pibes, 15 nietos. 15 y ya se nos acabó la leche que compré, la papa. Sí. Entonces hay que buscar comida. 15 nietos y hay que acompañar, hay que parar la olla. Hay gente que se había quedado sin un centavo y es decir, no resulta fácil pedir suministros y para los que tienen tarjeta y lo manejan, eso parece un poco más fácil para el reparto de alimentos. Pero quienes se quedan sin dinero dentro de su casa, la situación se hace insostenible y hay que comer mañana. Y entonces sale la gente por ese grado de desesperación que no se podía controlar. Mire usted, esta abuela de 90 años que tuvo que asumir todos estos riesgos que mencionamos del día de hoy. A eso voy. El 29 y no cobré y tengo que estar parada acá con 90 años que tengo. Está hablando en estos momentos Axel Kicillof. Me gustaría con Leandro Gabriele, nuestro conductor, ir a escucharlo un momento. Los esquemas de la cuarentena. Así que trabajando muy bien con los intendentes, área social, área de seguridad, área de salud y bueno, viendo cuáles son los planes provinciales, nacionales y las necesidades de cada una de los municipios. Por supuesto que este trabajo tiene que ser permanente. Nuestro comité funciona 24 horas, me acompaña Sergio Berni, el ministro de Seguridad, pero forman parte también el ministro de Salud. Pero el tema hoy no son estas realizaciones, aciertos, seguimiento de la crisis que han hecho los distintos gobiernos en el país. Hoy el tema es lo que sucedió con cientos de miles de jubilados que vivieron particularmente fuera de la ciudad de Buenos Aires. Andando por Buenos Aires uno no pudo encontrar esas largas filas, esa situación de desesperación de mucha gente, pero en el conurbano la situación fue distinta. Escuchemos otra vez a Miguel Ángel Fernández Pastor. Yo creo que para ANSES es muy fácil identificar quiénes son. Se armaba un cronograma de pago suplementario exclusivo para esa gente y ellos se les informaba adecuadamente a los jubilados. Y no hubiera habido ningún problema. El pueblo argentino está haciendo un gran esfuerzo, por ello no tenemos lugar para cometer estos errores que se pueden pagar muy caros. Sí, efectivamente, esto se paga caro, es un altísimo precio el que viene como factura por la sucesión de errores que concomitantemente se cometieron. Porque no se trata seguramente de una sola persona, sino que ahí está el Banco Central, la propia ANSES y cada uno de los elementos que tienen que ver. Y por cierto, los bancos también, cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Los bancos estaban cerrados desde el 20 de marzo. De verdad, ¿cómo podían pensar que anunciaban que iban a abrir los bancos para pagar y que la gente se iba a quedar muy tranquila en su casa diciendo, yo voy a esperar hasta el lunes o el martes mejor, hoy no voy a ir porque capaz que va mucha gente? No se piensa de esta manera. La gente justamente por eso se desespera y va. Y esto no fue previsto de la manera que correspondía. Allí están todos los otros elementos muy positivos que podemos encontrar. Podemos aplaudir tantos hechos del gobierno. Todo el esfuerzo que se estaba haciendo es descomunal. Todo lo que tiene que ver con el dinero que se le asegura a la gente para cobrar en tiempos en los cuales la situación es pavorosa, con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Cuando uno mira la desesperación de los Estados Unidos dejando ya a 10 millones de personas sin trabajo. ¿Escuchó bien? 10 millones de personas, mientras aquí se lucha a brazo partido para sostener el trabajo, para sostener el salario, y cada empresa que va desertando o cada empresario de ese compromiso tiene que vérselas con el gobierno y también con los sectores atentos a estas situaciones del periodismo. Por consiguiente,
aquí, en medio de tanto mérito, de lo que se ha hecho para asegurar lo que en otros lugares se está perdiendo, de una manera que sí cabe preguntarse cómo se va a recuperar. Cuando las crisis económicas ya son atroces en otros lugares y en la Argentina la situación se va consiguiendo manejar y estamos en una cuarentena que va a tener posiblemente su final, también un poco por lo que sucedió hoy, el próximo fin de semana, por lo menos abriendo las puertas a muchísima más actividad que se está requiriendo en estos momentos, con la certeza que hay de los especialistas, aunque nadie echa campanas al vuelo. Es evidente que saben que la situación quedó, comparada con el resto del mundo, bajo un control muy, pero muy grande. La relación que hay de los números de la Argentina con América Latina, y ni hablemos con Europa y con los Estados Unidos, marca todo lo que se ha hecho bien, justamente porque se tomaron medidas como cerrar los bancos el 20 de marzo, para que no hubiese atención, para que la gente no pudiese ir allí. Ahora, en el momento en que se abrieron, ahí apareció lo que les decíamos a ustedes, de alguien que marca un gol en contra después de haber atajado todo el arquero y mira pasar tonta pelota por al lado. Y después viene lo que sacan ventaja de todo esto. Aquellos que se juramentaban con una oposición decente, con una oposición de alta calidad, se están comportando de la manera que hoy, por ejemplo, no sorprende a nadie que Patricia Bullrich sea capaz de hacer esto. Pero salir a sacar ventaja política, por más que se sea presidenta del PRO, con toda justicia, el PRO es lo que es porque tiene justamente la posibilidad de ser presidido por una mujer como Patricia Bullrich. Exponer a nuestros jubilados a hacer filas de más de 10 cuadras no es cuidarlo frente a la pandemia. Presidente, frene esta locura, envíelos a sus casas y separe a quienes cobran AUH y jubilaciones y de turnos. Primero está la salud, como dijo usted, pero esto es gravísimo. Es una clara intencionalidad política. ¿De dónde saca autoridad moral Patricia Bullrich, que si mal no recuerda usted y yo, hizo algo bastante peor contra los jubilados en su momento? Tiempos de represión. Estos fueron los ataques que padecieron los jubilados en tiempos de Patricia Bullrich. Esto no era tan solo la imprevisión de la que el gobierno tendrá que dar explicaciones y suponemos que lo va a hacer hoy mismo. La situación no amerita que sea mañana o que sea el fin de semana. Me parece que es hoy que debe tomarse el toro por las astas y asumir lo que corresponda y prometer lo que se vaya a poder cumplir con relación a la solución de este problema. Pero aquello era muchísimo más grave, aquel ataque que hubo a los jubilados. Entonces, tratar de tomar ventaja política en estos momentos, como el otro día intentaron del diferendo que se produjo con el empresario Roca, es muy triste. En 4 meses de gobierno que han sido sacudidos de una manera tremenda por una pandemia de carácter mundial, que si a la Argentina no le ha hecho el daño que a otros países, mire nomás el caso de Ecuador, lo que ha pasado en Chile, lo que sucede en Brasil, para no tener que mirar los casos ya emblemáticos de Italia, de España, de Irán, de Londres, de Nueva York y de los Estados Unidos en general, preparando a través de los trolls, de la presión mediática, etcétera, otro cacerolazo para el próximo domingo. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, este de hoy puede parecerse al argumento que no tenían a su disposición aquellos que tan solo por imbecilidad podían tratar de salir a confrontar, porque otra cosa no había en el cacerolazo de la semana y en el que viene en estos días. Pero tienen coraje, tienen cara de piedra. Medusa, un monstruo griego, mujer, tenía cara de piedra. A todo lo que miraba lo convertía en piedra. Y uno se queda más o menos así. Por lo menos se queda de una pieza viendo el coraje que se puede llegar a tener por Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO para en un momento en el cual el gobierno debe ser el primero en estar lamentándose de los errores que se cometieron, se procura sacar la ventaja política que recién veíamos. Es un gusto estar aquí, ya lo sabe, entiendo que de esta manera se trabaja mucho más cómodo para acercarles los materiales que cada día queremos compartir con ustedes y estamos convencidos de estar en marcos de seguridad óptimos aquí en C5N. La seguimos mañana, el lunes.